Bueno, buen día. Hoy día el propósito de esta clase es poder ver lo que son eh, una aplicación ya directa, ¿no? De todo lo que hemos visto al sistema de dos partículas, exactamente al átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? Digamos que tenemos dos partículas que básicamente están interaccionando por un potencial central, por una fuerza central, ¿no? Entonces, en mecánica clásica, ¿qué es lo que se hace, no? Se pone la posición relativa, ¿sí? Y la posición del centro de masa. Y se recalcula todo, ¿no? Respecto de estas dos variables. Entonces, bueno, al recalcular todo les quedaría así, ¿no? Originalmente, por ejemplo, se tiene la energía cinética de cada partícula más el potencial de interacción entre las partículas. Entonces, con estos dos cambios de variable se puede reescribir el hamiltoniano, ¿no? Y separar en dos partes. Sí, una parte que vendría a ser el movimiento del centro de masa, como si fuera una sola partícula libre, ¿ya? Entonces, si estuviéramos hablando de las variables, ¿no es cierto? Las variables de la posición del centro de masa serían coordenadas cíclicas, ¿sí? Y por lo tanto, el momento es una constante del movimiento, ¿no? Entonces, la partícula, sí, o este sistema visto desde el centro de masa se mueve como una partícula con velocidad constante, ¿ya? Mientras que la relativa, sí, la relativa lo que nosotros tenemos son estas dos, ¿cierto? Son estos dos términos, entonces aquí lo que tenemos es una partícula virtual de masa reducida mu que interacciona a través de un potencial central, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Usualmente, ¿ya? Y este potencial central simplemente va de el origen, ¿sí? Donde el origen sería el origen del sistema centro de masas a la posición donde está la partícula equivalente. Sí, entonces desde este punto de vista el hamiltoniano es separable, sí, en dos términos que se suman, ¿no? Uno del centro de masas, en la cual la variación de la velocidad del centro de masas es de cero, y otro así, ¿cierto? Y otro del movimiento relativo, que es el que está en color café aquí. Ya, entonces, toda la interacción, ¿no? Toda la definición de cómo evoluciona la fuerza viene simplemente por el potencial, entonces el gradiente del potencial lo que me daría es la fuerza, ¿no? Y esta es la típica fuerza central, ¿sí? Entonces, eh, en específico, ¿no? Cuando el potencial depende solo de la distancia, nosotros tenemos la fuerza central, ¿no es cierto? Y tenemos esto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos es, si elegimos solamente el hamiltoniano del movimiento relativo, podríamos escribirle así, ¿no? Y él podríamos tener entonces tres coordenadas y tres momentos, ¿no? En coordenadas esféricas serían r, teta y phi, ¿ya? Entonces, si hacemos esto, lo que podríamos tener es que con respecto a teta y phi, si es que la fuerza, si es que el potencial no es central, es decir, solamente depende de la distancia, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener esta separación, ¿no? Donde todo esto de aquí lo que nosotros podríamos ver es que todo este término es básicamente el momento angular, ¿sí? Entonces lo que se tiene, ¿no? Es que phi es una coordenada cíclica, ¿sí? Y hay básicamente, ¿no es cierto?, una conservación en phi. Y teta y phi también se conservan, ¿no? En este sentido de tener un L cuadrado. Ya todo, bueno, todo eso es un análisis que se en clase que ustedes recordarán. Y aquí nosotros tenemos un potencial efectivo, ¿sí? Donde el potencial efectivo lo que nos permite es reducir el problema que está aquí tridimensional a un problema unidimensional, ¿ya? Y este problema unidimensional
fundamentalmente tenemos una partícula, ¿no es cierto?, que tiene esta energía cinética, sí, solamente la componente radial, y todo el movimiento de giro, digamos, viene asociado ya no a una energía cinética, sino a un potencial efectivo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que este es un movimiento simplemente, ¿no? Que es este potencial efectivo puede ser o atractivo o repulsivo y nos daría o en las diferentes órbitas, ¿no? O acotadas o si no, órbitas abiertas, ¿ya? Y cuando vamos al movimiento otra vez de acá, este movimiento es coplanar por la conservación del momento angular, ¿no? Bueno, por todos los análisis que se hace de esto, ¿no? De básicamente la conservación del momento angular, ¿no? Entonces el movimiento es coplanar, ¿sí? Y entonces vamos al movimiento de acá y las dos partículas se mueven la una respecto de la otra en un plano, ¿no? Conservando el momento angular. Y el centro de masa se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Todo eso desde el punto de vista clásico, ¿no? Desde el punto de vista cuántico, lo que nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, son las coordenadas, ¿sí? X, Y, Z y los momentos de tres partículas, perdón, de dos partículas, ¿no? Sí, la partícula uno y la partícula 2, donde, ¿no es cierto?, J y K representan las dos partículas, ¿ya? Entonces, de manera general, eh, si hablamos de dos partículas diferentes, ¿no es cierto? Básicamente los operadores van a conmutar porque pertenecen a espacios diferentes, ¿sí? Mientras que si hablamos de la misma partícula, en el mismo eje, sí, X y P de X no van a conmutar, ¿no? Sino que tienen un conmutador diferente de cero, que es básicamente H barra, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, tenemos el operador R de la partícula uno y 2, ¿no es cierto? Y el operador P de la partícula uno y 2. Sí, y podríamos redefinir esto y decir, voy a redefinir el operador R mayúscula del centro de masas de forma idéntica que lo que se hace en clásica y el operador P mayúscula del centro de masa. Sí, igualmente, idéntico a clásica, el operador R minúscula, ¿no es cierto?, del operador relativo correspondiente al movimiento relativo, sí, y el operador P minúscula, ¿no?, que sería el del centro de masa. ¿Ya? Y entonces yo a partir de eso, si ustedes ya hicieron este ejercicio, se puede demostrar, ¿no?, que las posiciones del centro de masa cumplen con esta ecuación. Sí, y de manera general, ¿no? Si hablamos de diferentes ejes sí, de este R de acá, son cero, ¿no? Entonces, lo mismo para X minúscula. Entonces, básicamente formamos igual, ¿no? Un grupo idéntico a estos de aquí, pero con otros nuevos operadores, ¿no? Los R mayúscula, P mayúscula, sí, los R minúscula y P minúscula. ¿Ya? Que básicamente en el mismo eje son equivalentes a las coordenadas conjugadas. Sí, entonces los operadores de coordenadas conjugadas, ¿no es cierto? Su conmutador es H bar. Ya, entonces justamente, ¿no?, tal como se esperaba, ¿no? Sí, mientras que los operadores X minúscula, ¿qué pasó? Los X minúscula, ¿no es cierto? Y bueno, de manera general, los de R minúscula con sus equivalentes mayúsculas, sí, que podrían ser R o P, de manera general, ¿no? Aquí está hecho con P, simplemente conmutan, ¿no? Entonces, tenemos diferentes espacios. ¿Cuántos espacios vectoriales tenemos aquí? Realmente, ¿cuál va a ser el producto que nosotros tengamos? ¿Cuántos tenemos?
quizás 6. ¿Cuáles serían? 3 por cada uno de las coordenadas de los operadores ah, del centro de masa y relativos. Ya, ya, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 6, ¿verdad? Ok, entonces el hamiltoniano, ¿no? Idéntico, sí, se puede escribir, ¿no? Como los operadores energía cinética, ¿no? De la partícula uno, energía cinética de la partícula 2 y el potencial de interacción. Y si hacemos el cambio, ¿no? Con los operadores que se definió aquí, sí, tomando en cuenta esto es súper importante, ¿no es cierto? Los conmutadores, esto de aquí se puede escribir así, sí, y tenemos, ¿no? Un hamiltoniano del centro de masa y un hamiltoniano para el movimiento relativo, sí. Entonces, donde ambos hamiltonianos básicamente pueden conmutar, tal como está acá, ¿no? Los hamiltonianos conmutan, sí. Y de hecho, no, el hamiltoniano del sistema conmuta con cada una de las componentes del hamiltoniano. Sí. Entonces, ¿no? En este sentido, los hamiltonianos son separables. ¿Por qué son separables? ¿Por qué son separables? Porque podemos separar así, básicamente, ¿no? Un hamiltoniano del centro de masa solo para el centro de masa y el relativo solo para el relativo. ¿Por qué podemos separar así? ¿Qué implica todas estas cosas? Porque el potencial es central. ¿Y qué tiene, pero? Es decir, ¿por qué es separable? Porque esto es Pues, un solo operador, ¿no es cierto? Y aquí estamos diciendo que cada hamiltoniano puede resolverlo independientemente. Y hacer este paso de aquí, ¿no es cierto? Acá, a dos independientes matemáticamente es bien dramático, ¿no es cierto? Desde el punto de vista que voy a separarlos completamente, ¿sí? Cuando en verdad es un solo hamiltoniano y eso debe justificarse bien. ¿Por qué? Porque no va solamente por aquí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué implica todo esto? falta, faltaría explicar que realmente es un espacio producto o sea, de producto tensorial. Entonces se aplica una identidad de cada subespacio en cada operador hamiltoniano para que se dé toda la argumentación, o sea, para que esté más formal. Ya, eso quiere decir, ¿no? Que este de aquí, es decir, el hamiltoniano que está acá del sistema, realmente yo lo voy a poder escribir, ¿no? Como un espacio producto, como habíamos visto, ¿no es cierto? De todos estos de aquí, ¿ya? Entonces, que habíamos visto de 6 espacios, ¿sí? Esos de allí, entonces me van a generar el espacio de acá. Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí? Y digo, estos de aquí, ¿no es cierto? Todos estos de aquí conmutan con todos estos de acá igual, ¿no? ¿No es cierto? Cuando aplico esto de aquí, ¿sí? Yo lo que digo es que desde un punto de vista, ¿no es cierto? Es que van a tener vectores propios comunes, todas esas cosas que habíamos dicho, ¿no? Pero desde otro punto de vista, estos dos, su conmutador es cero porque simplemente pertenecen a dos espacios diferentes. Sí, este al del centro de masa y este al relativo, ¿no? Eso quiere decir que este de aquí realmente va a ser la multiplicación vectorial, ¿no es cierto? O la multiplicación tensorial de dos bases, ¿sí? La base del centro de masas y la base de todo lo que tengamos acá.
Ya, entonces todo eso de allí me permite hacer este cambio. ¿Sí? Entonces, como dice Jorge, realmente yo tengo dos espacios, ¿no? Yo tengo un espacio que es el espacio, ¿sí? De, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el espacio del centro de masa, ¿ya? Que está multiplicado, ¿no es cierto?, por el otro espacio, que es el del relativo. ¿Sí? Y yo tengo un sistema, ¿no es cierto?, que es mi sistema, el total, que resulta ser la multiplicación de los dos espacios. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto?, yo tengo un hamiltoniano total, que es, ¿no es cierto?, el hamiltoniano, sí, que es el hamiltoniano del centro de masas, sí, más el hamiltoniano relativo. Ya, y entonces, ¿no? Yo voy a tener aquí una base, ¿sí? De las funciones de onda, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Una base aquí, ¿sí? Yo voy a tener una base acá, ¿sí? Y obviamente voy a tener una base aquí, ¿sí? Donde esta base también se va a poder escribir como, ¿no es cierto?, la multiplicación de las dos bases. Sí, todo esto es lo que yo tengo, ¿no? Todo eso es lo que realmente yo tengo acá, ¿ya? Y todo esto es lo que me permite hacer esta separación. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el concepto de separación es diferente del concepto de separación de clásica, ¿ya? Es diferente, ¿no es cierto? Sí, aquí estoy simplemente separando cantidades. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Es una cantidad, ¿no?, que es la energía cinética del centro de masa, y esta es la energía, ¿no es cierto?, cinética del relativo más el potencial relativo. Entonces aquí estoy separando cantidades, ¿no? Aquí estoy separando operadores, ¿ya? Y separar operadores es mucho más abstracto, digamos, que separar cantidades. Entonces tengo que tener claro por qué separo. ¿Está claro? Entonces, ¿no? Bueno, por otro lado, ya, como también conmutan, ¿sí? Existe un conjunto de vectores propios comunes, ¿sí? Un conjunto de estados propios comunes, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí tenemos la base, ¿no es cierto?, para el centro de masa, y aquí tenemos la base para el relativo, ¿sí? Entonces, ¿no? Esta base, tal como habíamos dicho, común, simplemente es la multiplicación de las dos bases. ¿Sí? Una base para el centro de masa y una base para el relativo. Ya entonces sumo todos los productos, ¿no?, de los elementos de las bases, y este es mi espacio de acá. ¿Ya? Y entonces, obviamente ahí se entiende por qué tienen que ser comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros habíamos visto esto, ¿no es cierto? Cuando tenemos un espacio, cuando tenemos dos espacios, ¿no es cierto? Un espacio 1 y un espacio 2. Cualquier ket, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Digo, tengo el ket psi, cuya degeneración es 1, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un espacio producto, habíamos visto, ¿no?, que cualquier ket aquí que tenía degeneración 1, digamos que este tenía, ¿no es cierto?, que esta dimensión de este espacio era n2, ¿sí? Este queda aquí, básicamente tiene una degeneración, ¿no?, que era 1 por la dimensión del otro espacio. Entonces, este ket de aquí, ¿no?, que aquí no era degenerado, aquí se degenera porque básicamente se va a multiplicar por todos los elementos de la base del segundo espacio y va a seguir siendo vectores propios de lo que haya sido acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, son comunes, ¿sí? Son comunes porque obviamente todos los vectores propios de aquí, es decir, todos, ¿no es cierto?, los vectores propios de aquí van a ser vectores propios comunes de acá también. Sí, de acá también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente tengo una multiplicación tensorial.
¿Ya? Y entonces en el espacio producto, todos los vectores propios de aquí también resultan ser vectores propios de acá. ¿Ya? Y al revés, ¿no? Todos los de aquí resultan ser propios de acá cuando trabajo en el espacio producto, ¿no? Mientras que aquí ya estoy dividiendo en dos espacios. ¿Sí está claro? Entonces, visto desde este punto de vista, ¿no? Cuando veo este de aquí en el espacio producto, ¿sí? Cualquier, por ejemplo, si tengo aquí, ¿no es cierto? El operador H1 y aquí tengo el operador H2, ¿sí? Entonces, en este espacio, ¿no es cierto? En este espacio producto, sí, con respecto de H2, es un vector propio, ¿ya? De H2. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque como este pertenece a H1 en el espacio producto, todos estos de aquí van a multiplicarse por todos estos de acá. Entonces, cuando yo haga esta operación, ¿sí? Realmente, ¿no es cierto? Yo tengo este de aquí, no es solamente este de aquí, sino que realmente, ¿no? En este espacio tengo toda la identidad del... No, así sería. Sí, tengo, ¿no es cierto? El vector identidad del espacio 1 operado, ¿no es cierto? Por el operador hamiltoniano del espacio 2, los cuales están operando sobre todo el psi del espacio 1 en operación tensorial la identidad del espacio 2. ¿Sí? Y entonces en este sentido, como H2 no opera sobre psi, sino sobre su base, psi es un ket propio de H2. Sí, porque H2 no le modifica psi y esto me va a dar simplemente psi otra vez, ¿no es cierto? Por cualquier constante, entonces es un vector propio. ¿Está claro? Y entonces, ¿no es cierto? Se tiene esto de aquí, ¿ya? En cambio, en cada espacio, sí, puedo resolver, ¿no es cierto? En cada espacio por separado, es decir, no voy a trabajar aquí, sí, sino que voy a trabajar en cada espacio por separado. ¿Ya? Que es lo que se está planteando aquí. Entonces, ese concepto de espacios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se hace la separación? Sí, esta separación, ¿ya? Esta separación, que no es esta, ¿no? Esta separación, ¿ya? Es súper importante en este caso, ¿ya? Súper, súper importante. Porque es mucho más abstracta que en clásica. Y entonces realmente aquí me estoy separando del espacio producto, ya me estoy resolviendo, ¿no es cierto? En vista de todo lo que hemos discutido aquí, estoy yéndome al espacio de cada uno de los sistemas del centro de masa y del relativo y resolviendo por separado en dos espacios diferentes, ¿ya? Preguntas de eso. Ok, ¿quién, si no hay preguntas, entonces entiendo que se entendió, ¿no? ¿Quién de ustedes tres puede explicar con sus palabras todo lo que se ha discutido hasta aquí? De la parte cuántica, sobre todo, es lo que me interesa. ¿Quién quiere? A A ver. ver, yo que no he hablado. Ok, Jorge, cuénteme. Ya. Eh, no sé si puede regresar Sí, para empezar. ah, bueno, vamos. Hmm, ¿Dónde es? ¿Cuál Eh, es? Es esta. Ya. donde Hay, definimos los operadores. Eso. Similar a las magnitudes clásicas, aquí definimos los operadores centro de masa, eh, posición relativa, igual momento en el centro de masa y el momento relativo. ok, Y vemos que cumplen ciertas propiedades de conmutación y similares igual las propiedades que habíamos visto antes clásicamente. Digo, cuánticamente de lo de X y P. Ya, con estas nuevas operadores se puede escribir el hamiltoniano como una, o sea, como está aquí, como una parte respecto al centro de masa
en que este es este P centro de masa sobre 2m, y otra parte que es la relativa. En este caso, el momento relativo y el potencial. Entonces, habíamos visto que, bueno, como habíamos visto anteriormente, estos dos nuevos, no sé, hamiltoniano centro de masa y hamiltoniano relativo corresponden a diferentes espacios. Entonces podemos, por esa, o sea, como ya habíamos visto antes todo de la teoría de que si son espacios diferentes y conmutan, podemos separar este hamiltoniano en los dos hamiltonianos y trabajar por separado. Ok. Bueno, yo creo que estoy conforme con eso. Y entonces podemos adelantarlo. Entonces ya tenemos los dos espacios por separado. ¿Sí? Y naturalmente, ¿no? Obviamente sus operadores, ya los operadores de X y P de cada espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos resolver. En el centro de masa, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Sí? En el centro de masa simplemente voy a tener este de aquí correspondería al hamiltoniano de una partícula libre. ¿Ya? Entonces, en una partícula libre, básicamente, la energía puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? No está cuantizada, es un elemento de los reales, ¿sí? En este caso, ¿no? La energía, como es cinética, debe ser estrictamente mayor que cero. Ya, entonces es un elemento de los eh, reales positivos, ¿no? Y su función de onda podría lucir así, donde realmente, ¿no? La función de onda más general que habría sería una superposición de estos estados. Sí, simplemente, ¿no? Una integral de Fourier, básicamente. Ya, eso no hay mucho más que decir, ¿no? Por otro lado, el movimiento relativo, ¿sí? Podríamos proyectarle, tal como está aquí, ¿no? Podríamos proyectarle en la base de las posiciones y llegaríamos a la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, así. Ya, ¿qué va a pasar en el movimiento relativo? Si este potencial depende de R, ¿sí? Nosotros podemos hacer la separación de variables. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente con este, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque este de aquí es un problema en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque hay mucho que estamos haciendo en el intermedio para llegar a la ecuación que habíamos, ¿no es cierto? Para de aquí, ¿sí? Llegar a esta ecuación. Sí, y llegar a Y como establecer habíamos esto. visto antes, lo que hacemos es transformarle a un problema en una sola dimensión. Ya, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Porque nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nuestro hamiltoniano relativo, básicamente es el P relativo, sí, sobre 2 veces la masa reducida, más el potencial que depende de R relativo. Y ahí es una ecuación de operadores, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo entonces? Aquí entonces estoy definiendo un L orbital relativo, que es, ¿no es cierto?, un R. Bueno, es el análogo, ¿no? A esto, ¿ya? Vayamos a cantidades. ¿Sí? Relativos, ¿no? Minúsculas, ¿ya? Entonces, el L relativo X, ¿no es cierto?, es de YPZ menos ZPY, ¿sí? Y entonces esto de aquí lo estoy pasando idénticamente. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? De manera que entonces yo estoy resolviendo este problema tridimensional, ¿ya? Este problema tridimensional lo voy a resolver, ¿no? Cuando calcule, ¿cómo se llaman estas? Omega, creo que era, ¿no?
omega, cuando calculen los vectores propios de esta, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Estoy suponiendo, ¿no?, que omega r se puede separar en tres partes, ¿sí? Una solución radial, pues vamos a ponerle f sub r, ¿ya? Y otra solución angular, ¿ya? Donde la solución angular me da el m, debido a que yo puedo definir un momento angular. Entonces aquí yo voy a definir, ¿no es cierto? Tengo, bueno, voy a irme acá más cerca. Tengo este hamiltoniano, ¿sí? Que está en tres dimensiones, un equivalente, ¿no? Una partícula de masa mu en tres dimensiones, y entonces voy a aplicar, ¿no es cierto?, a las ecuaciones de lo que habíamos visto, justamente el momento angular orbital. Y entonces voy a hacer la separación, ¿no?, en una parte radial y en una parte angular. Entonces, cuando voy a mi parte angular, sí, resulta que de todo este, ¿no es cierto?, que le proyecto aquí, sí, básicamente, ¿no? Le proyecto a estos operadores. Bueno, aquí me falta el cuadrado, ¿no? Le proyecto estos operadores, ¿no es cierto? Sí, que tienen, sí, que están actuando sobre los vectores propios, ¿no es cierto? Esto le proyecto en la base de las posiciones, ¿sí? Voy a poner vector, ¿no? Para que se entienda que es X, Y y Z en el espacio, ¿no? Entonces, le proyecto en la base de las posiciones, ¿ya? Y aquí entonces yo estaría sacando, ¿no?, un h barra sobre 2 mu, perdón, 2 mu de Laplaciano más el potencial, ¿no es cierto?, que depende de R, de omega de R de R, ¿ya? Y aquí entonces este Laplaciano de aquí, ¿no es cierto?, estoy separando en coordenadas R, teta y phi, ¿ya? Y todo esto de aquí como operadores es esto, ¿no? Me estoy pasando al momento angular orbital. Y de todo eso de allí, por separación de variables, llego a esto. Ya, entonces, ¿no? Desde un punto de vista, este ya lo manejan bien, sí, esto es lo que han visto en Atómica y Molecular y en Introducción a la Cuántica, pero desde un punto de vista de operador estoy haciendo esto, ¿no? Sí, estoy haciendo esto ya en una notación de Ket, sí. Entonces, del Ket propio, omega r, lo estoy separando en los Kets propios del m de la base de, el giro del momento angular, y la parte radial es la que estoy resolviendo, ¿no? Y la parte radial es esta ecuación de aquí. ¿Ok? Sí, y esto, desde otro punto de vista, es una ecuación unidimensional, ¿no?, que aún no nos vamos a ese problema, ¿ya? Pero es una ecuación unidimensional, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, ¿no? En la representación de las posiciones tengo la función R que depende de R, ¿no es cierto?, y los armónicos esféricos que dependen de L y M, ¿no? De teta y phi. Sí, la parte radial usualmente, ¿no?, nosotros la habíamos escrito es como una función U sobre R, ¿sí? Y esa función U sobre R, cuando yo reemplazo, ¿no es cierto?, es decir, cuando voy acá, esta de aquí, que es energía cinética, lo puedo reemplazar por un potencial efectivo. ¿Sí? Y aquí ya me estoy pasando al problema equivalente, ¿no? Digamos, desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, me estoy yendo a un potencial así, en donde, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que yo tengo? La integral de esta cosa tiene que ser 1, ¿ya? Si es que los estados están enlazados, ¿ya? Y obviamente el K va a ser discreto, es decir, si los estados, ¿no es cierto?, si la partícula no puede fugar al infinito, básicamente, ¿no? Ahora, si los estados no están enlazados, la partícula puede fugar al infinito, el K, ¿sí? Donde fíjense que es el K, ¿no es cierto? El K es el número cuántico que aparece de la parte radial. Entonces, el K puede ser un valor o discreto o continuo, de manera general, ¿no? Sí, todavía no estoy definiendo este BDR de ninguna forma, no es un BDR general, entonces el K puede ser cualquier cosa, ¿no? Discreto o continuo. Entonces, y eso depende si los estados están enlazados o no. Si están enlazados, esta es una ecuación cuadráticamente integrable, ¿no? Entonces, esto es normalizable a 1.
Si no están enlazados es como una partícula libre, ¿sí? Y las partículas libres, por ejemplo, E a la IKX, ¿sí? E a la IPX, ¿no es cierto? Sí, E a la IKX de manera general, eh, no son cuadráticamente integrables, ¿sí? Entonces no son cuadráticamente integrables, ¿no? Entonces no son funciones propias, ¿ya? Entonces estas funciones impropias obviamente tienen su relación así, ¿no? Sí, que son una delta de Dirac, entonces tienen esta relación de ortogonalidad y no se normalizan, ¿no? Sino una delta de Dirac, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? En el origen la partícula no puede, tiene que tener cero, ¿no? Como función de onda, ¿ya? Sí, ya que no, la partícula no puede acceder a una zona negativa. Sí, entonces la función de onda tiene que ser, tiene que haber un nodo aquí, ¿no? Entonces, de la solución radial, ¿sí? De la solución radial, ya esta solución radial, ¿no es cierto? Yo voy a ver que en R0 tiene el término que domina es este, básicamente en R igual a cero, ¿no? Entonces aquí tiene una solución eh, asintótica, usualmente, ¿no? De la forma así, ¿no? O R a la L más 1 o R a la L. ¿Ya? Entonces, todos estos de aquí tienen que ser nulos. Sí, nuevamente, ¿no? En la solución asintótica, en el origen, este término va a ser el que domine, ¿ya? Y entonces busco la solución asintótica en el origen, ¿no es cierto?, del problema ya equivalente, de este problema equivalente, y entonces lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, es que esta solución asintótica solamente puede tener soluciones eh, de esta manera, ¿no? En R a la L o o 1 sobre R a la L, ¿ya? Y entonces, como no puede acceder en el origen a cero, entonces todas estas se hacen cero y yo puedo plantear, ¿no es cierto?, que en el origen la forma de la solución debería ser así. Ya, eso, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces eso viendo la solución asintótica, ¿no? Entonces, de manera general, sí, la solución tiene que ser así, ¿no? Sí, 1 sobre R de esta función U que posiblemente tenga esta forma, ¿no? Multiplicado por algo más, sí, por esta cosa de aquí, ¿ya? Sí, esto adelantándome a la solución asintótica, ¿no? En el origen. Bueno, no podemos ir más allá, ¿sí? Porque esta de aquí simplemente es la solución asintótica en el origen. Para cualquier otra solución necesito realmente conocer este potencial. ¿Sí? No puedo irme más allá porque el único término explícitamente con el radio que depende es este, entonces este es el que va a dominar en el origen, a menos que este también tenga una división para cero, ¿no? Pero si este no tiene una división para cero aquí, este va a ser el que va a dominar, ¿no? Entonces, hasta ahí puedo irme, ¿ya? Entonces, posiblemente así es la forma de la solución, ¿sí? U, ¿ya? Es un polinomio realmente simplemente elevado a la L, a un número entero, no es un polinomio entero, ¿ya? Sí, no es un polinomio elevado a enteros negativos, ¿sí? No, no puede ser así, ¿no? Porque no puede acceder a cero, y entonces esto es lo único que puedo decir, ¿sí? Posiblemente de esta U, ¿ya? Vamos a analizar algo que ustedes ya analizaron en atómica y molecular, supongo, ¿sí? Que es el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, si nos vamos al problema equivalente, este es el problema equivalente, ¿no? Unidimensional, ¿sí? Ya en función de las variables U, ¿sí? Entonces, ¿no? La interacción viene dada por esta, entonces esta interacción es atractiva, ¿no es cierto? Que puede ser escrita así, ya esta es la interacción atractiva. Este es, ¿no es cierto?, energía cinética en el caso real, pero se lo pone como parte del potencial efectivo, que en este caso es repulsivo, ¿no es cierto? Crece con el inverso o decrece con el inverso del cuadrado, ¿sí? Y entonces el potencial efectivo es el que está en rojo, ¿no? Sí, porque en el origen a cero, ¿no? Esta tiende más rápido a infinito de lo que está a menos infinito, entonces el dominante va a ser este y va a ser así, ¿no? Mientras que en el infinito, esta crece más rápido, esta decrece más lento a cero de lo que esta decrece a cero, ¿sí? Entonces va a ser estrictamente así, ¿no? Entonces, dependiendo si la
energía del problema, ¿no? Equivalente, ¿sí? Sea menor que cero o mayor que cero, voy a tener o estados enlazantes aquí, porque básicamente tengo un pozo, ¿no? En donde las partículas no pueden irse al infinito, por ejemplo, que la energía del sistema esté por allí, ¿sí? Si la energía del sistema está por allí, básicamente aquí yo tengo una barrera infinitamente ancha y la partícula no puede fugar al infinito, por lo tanto aquí yo debo tener estados discretos, ¿sí? Esos son los que se llaman estados enlazantes, ¿no? Mientras que si la energía del sistema está por acá arriba, ya la partícula puede acceder al infinito, por lo tanto no tengo estados discretos, ¿no? Entonces, sí, entonces tengo dos zonas muy diferentes, ¿no? Y estos son estados no enlazantes. No están enlazados, ¿no? Más bien dicho, no enlazados sería más que no enlazantes. Sí, entonces se plantea la típica solución de esta, ¿no? Entonces planteo una solución, por ejemplo, que pasa en el infinito, ¿sí? Entonces en el infinito naturalmente este decrece a cero, este decrece a cero y me queda simplemente este término, ¿no? De la segunda derivada con respecto de este y la solución asintótica en el infinito usualmente es una solución exponencial, ¿no? Que es la solución en la cual, ¿sí? Si escribimos aquí, ¿no es cierto? La segunda derivada ya es igual a una constante, ¿no? Sí, por u. Entonces eso es típicamente de un exponencial, ¿no es cierto? Y el exponencial es este, ¿no? ¿Ya? Es este el exponencial, ¿no? Que se puede escribir. ¿Ya? Y entonces esa solución asintótica, bueno, no se puede escribir, sí. Entonces ahí se definen, ¿no? Algunas formas de definir, ya yo la voy a escoger esta de aquí, sí, voy a definir esta. Sí, voy a definir este parámetro lambda como esta relación, ¿no? La energía KL, que es la energía del sistema, sobre E sub I, ¿sí? Donde este es E sub I, ¿sí? Y A sub 0, ¿no? Típico radio de Bohr, donde va a ser la variable ρ. Entonces, haciendo los cambios de variables se va a dar así, y la ecuación diferencial se va a poder escribir así. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Se busca una solución asintótica en cero. Bueno, ahí no le he puesto el detalle, pero se busca una solución asintótica en cero. ¿Sí? ¿Qué va a pasar para la solución asintótica en cero? ¿Cómo queda esta ecuación para la solución asintótica en cero? ¿Cuál término es el que domina ahí de estos dos? El derecho. El derecho, ¿no es cierto? Rho cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en la solución asintótica en cero, ¿no es cierto? Este término es el que domina y este término como segunda derivada es un ρ a la L. Sí, ρ a la L acá arriba, ¿no? Sí, entonces este ρ a la L es el que se pone aquí, ¿sí? Y se plantea entonces un ρ a la L por una sumatoria, ¿no? Típicamente. Y entonces, bueno, se halla una ecuación, ¿cómo se llama? Recursiva, ¿no? Una ecuación recursiva que relaciona C a la Q con C, C a la Q con C a la Q más 1, ¿no? Bueno, o a Q con Q menos 1, como está aquí. Y entonces el polinomio, ¿no? Típicamente se analiza, este polinomio es infinito, ¿sí? Y se analiza entonces qué pasa con este polinomio infinito con respecto de la solución completa, ¿no es cierto? Que es esta de acá, ya que decrece exponencialmente, ¿no? Entonces lo que se ve es que este de aquí crece exponencialmente, este polinomio infinito crece exponencialmente más rápido que lo que decrece este exponencial, ¿no? Y obviamente eso no es posible, entonces este polinomio no puede ser infinito y hay que truncarlo, ¿no? Entonces se lo trunca igualando en algún punto, ¿no es cierto? Este de aquí a cero.
¿sí? Y este de aquí a cero es cuando este término es cero, ¿no? Entonces, el lambda tiene que ser igual a esta cosa, ¿no? Es decir, a uno sobre este número de aquí, ¿ya? Donde K y Q son enteros, ¿no? Entonces tiene que, para un cierto Q, ¿sí? Cuando Q vale K, básicamente este término es cero, ¿no? Y entonces el lambda tiene que ser uno sobre un número entero, ¿no? Que es Q más L, ya que es N, que luego se le define como N, ¿no? Y entonces me da una cuantización de la energía, ¿sí? Y entonces tengo dos números cuánticos, ¿no? Bueno, tengo un número cuántico nuevo que aparece, que es el K, que es 1, 2, 3, 4, 5. El K más L se lo llama el número cuántico N, ¿no? Que es el de nivel, y se redefine todo, ¿no? Sí, y entonces me quedan funciones radiales de esta forma, ¿sí? Donde estos polinomios son los de Laguerre, ¿no? Y la energía me queda así, ¿no es cierto? Me queda así, ¿ya? Donde esta energía se puede más o menos describir así, donde este alfa, ¿no es cierto? 1 sobre 137 es importante, ¿no? Ay, perdón. Bueno, eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es la degeneración de estos estados? Sí. Como estos estados solamente dependen del número cuántico n, donde n no se define como k más l, y definiendo así, ¿sí? L realmente puede valer a lo mucho n menos 1, ¿no? Porque k vale 1. Sí, entonces para un n dado, el mayor valor de L puede ser el menor valor de K, ¿no? Y el menor valor de K es 1, ¿ya? Por la forma en la que se resuelve esta cosa, ¿no? Sí. Y entonces me queda la cuantización de aquí, ¿no? Entonces, todos estos estados con todos los L's y todos los M's tienen la misma energía y entonces, ¿no? Se suma para todos los L's y para todos los M's y sale la degeneración del estado enésimo, ¿no? Sí, eso ustedes, como digo, ya vieron en molecular, por eso estoy pasando un poquito más rápido. Eh, ¿Qué pasa con la densidad de probabilidad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la densidad de probabilidad? Entonces van a tener una densidad radial dada por esta, ¿no? Recuerden lo que es la función R, ¿no? La función R, recuerden para que tengan claro, nosotros estamos definiendo, ¿dónde está mi función R? Hmm, ya, ¿no? Como, bueno, no lo encuentro. Básicamente como la función U sobre R, ¿no? Pero bueno, la función R aquí ya tenemos en función de estas cosas de acá, ¿ya? Los polinomios de Laguerre, ¿no? Entonces, la función R al cuadrado, ¿no es cierto? Y la parte angular. Entonces, tengo dos densidades de probabilidades, ¿no? Una que depende con la distancia y otra que depende con la dirección, ¿sí? Entonces, cuando se grafica esas cosas de aquí, por ejemplo, si analizamos con respecto de la dirección, ¿no es cierto? Yo digo, tengo el L0, M0 y esta me da una densidad de probabilidad, ¿sí? Si tomamos en cuenta esta cosa, ¿no es cierto? Me da un polinomio que es un polinomio al cuadrado por el ángulo sólido. Entonces, por unidad de ángulo sólido, ¿sí? En el 0, 0, esto es 1 sobre 4pi, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, esto me da una densidad de probabilidad que en la dirección es la misma, es decir, que en cualquier ángulo sólido yo veo la misma probabilidad. ¿Sí? Entonces esto se representa como un estado así, ¿no es cierto? Que en cualquier dirección la probabilidad es la misma y ahí es 1 sobre 4 pi, ¿no? Que es justamente el área del ángulo sólido, ¿ya? En cambio, cuando me voy a otro, por ejemplo, al L1, M0, ¿sí? Este correspondería al PZ, ¿no? Entonces, este de aquí tiene una densidad de probabilidad así. Eso quiere decir que si tengo un electrón en este estado, básicamente no tengo ninguna probabilidad de encontrar al electrón en el plano XY, ¿sí? Y la probabilidad va a ser más grande en la dirección Z, ¿no? Entonces, si este de aquí representaría un enlace, los enlaces deberían darse necesariamente por el eje PZ, ¿no? Ya, en cambio, en el L1M más menos 1, sí, bueno, como es al cuadrado, la densidad de probabilidad es la misma, ¿no? Y nos da esta cosa de aquí, ¿ya? Sí, entonces si sumaríamos el L1 con el M1 con el M menos 1, ¿no es cierto? Si sumamos o restamos,
podríamos formar los enlaces PX y PY, ¿ya? Que típicamente deberían ser idénticos a estos, pero en los ejes X y Y no, pero que resultarían de la superposición de estos estados de aquí, ¿ya? Pero como estados L1, M1, estos de aquí son de esta forma, ¿no? La densidad de probabilidad, ¿sí? Y como ejemplo, ¿no? El L2, M1, que sería uno de los estados D, por ejemplo, tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí se puede graficar. Entonces, realmente lo que se ve es que la densidad de probabilidad direccionalmente depende del estado, no depende justamente de los L y M. Entonces, la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en diferentes direcciones, sí, depende de los números cuánticos L y M, tal como vemos aquí. ¿Sí? En la parte radial, bueno, aquí están dibujadas varias partes radiales, ¿no? En la 1S, por ejemplo, que está en color azul, tenemos una densidad de probabilidad más cerca de encontrarle aquí, sí, donde esto es cerca de un radio de Bohr, ¿no es cierto? En el 2S o en el 3S, como se ve aquí, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer más picos, ¿sí? Y entonces aparecen diferentes zonas de poder encontrar al electrón. Entonces, en el 2S, por ejemplo, la zona más probable es aquí, ¿no es cierto? Es en esta zona de aquí. Ya, entonces el radio de encontrar al electrón, ¿no es cierto? Será este radio de aquí, ¿no? El punto más probable será, ¿qué será eso? Unos 6, entre 5 y 6, ¿no? Radios de Bohr. Igual, ¿no? Al nivel 3, por ejemplo, aquí tengo, depende, ¿no? Sí, si es S, P o D, ¿no? Ya. Y combinando las dos, naturalmente yo obtengo la densidad de probabilidad ya espacial. Sí, imagino que esto vieron, ¿no? Bastante bien en Atomic y Molecular, ¿verdad? Sí. Ya. Yo creo, ¿no? Que lo novedoso de aquí es sobre todo el concepto de abordar este problema aquí, ¿no es cierto? Aquí exactamente, sí. De abordar, no, aquí no es de la clásica. De abordar este problema así, ¿no es cierto? Es decir, desde el punto de vista del producto tensorial de espacios. Sí, eso es lo novedoso aquí. ¿Ya? Eso es lo novedoso aquí, ¿no? Y ese es el punto de vista que me interesaría que lo justifiquen, ¿no es cierto? Que lo puedan justificar bien. Desde el punto de vista matemático, no hay muchas cosas nuevas, ¿no es cierto? Porque básicamente nos hemos pasado también nosotros a la representación de posiciones y es donde se hace la separación de variables típicas, ¿no? Entonces, matemáticamente no hay muchas cosas nuevas, pero el concepto de la separación en productos tensoriales es lo que me interesaría que refuercen a todo lo que aprendieron en atómica y molecular, ¿ya? Sí, vamos a irnos a un problema. Vamos a irnos a este problema, ya que es básicamente el átomo de positronio, ¿sí? Y entonces es, ¿no es cierto?, reemplazar el electrón por el antielectrón, ¿sí? Por el positrón. Y, ¿no es cierto?, tener el mismo sistema atómico que el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, la idea sería responder esas dos, ¿no? Los niveles energéticos del átomo de positronio y cuál es el tamaño, ¿no? De los dos átomos. Por ejemplo, si veo el átomo de hidrógeno y el de positronio, deberían tener diferente tamaño. Entonces, ese factor de tamaño no es el que me interesaría, ¿ya? Ese es un ejercicio que me interesa que aborden. Y el otro es este, ¿no? Vamos a trabajar en el átomo de hidrógeno y vamos a ver, ¿no es cierto? En el átomo, ¿cuál es este de aquí? El valor esperado de la posición en Z, ¿no? De este de aquí, ¿ya? En el estado NLM, ¿no? Bueno, este no es valor esperado, ¿no? Es más bien hecho la proyección esta de acá, ¿ya?
¿sí? Y en base de eso, bueno, luego vamos a trabajar con, con básicamente la aproximación dipolar, digamos, de la radiación electromagnética, ¿ya? Entonces vamos a empezar por este ejercicio de aquí, ¿sí? Por favor, eh, trabajen en este, trabajemos en este y tratemos de encontrar esta cosa de aquí, ¿sí? ¿Puedes subirnos las diapositivas de lo que llevamos hasta ahora para tomar las ecuaciones del desarrollo? Eh, sí, pero no sé si me demoro. Déjenme verle, sí. Déjenme. Ujú. Ujú. Aquí estamos aquí. Ok, entonces está ahorita subida al aula virtual. Imagino que ya ahorita déjenme ahorita les debería aparecer. Sí. ¿Me dicen si ya les aparece, por favor? Igual en la clase del día de hoy, no, justamente. ¿Ya les apareció? Sí, ya actualicé, sí, me parece. Ya, entonces por favor ahí tienen las diapositivas y trabajemos en esto, ¿ya? Cristian, tengo una pregunta de los videos. Usted Dígame. nos dijo que deben ser videos cortos, ¿verdad? Tema y subir. Sí, para el deber los videos tienen que ser videos máximo unos 10 minutos. La idea es que nadie va a ver de las estadísticas que se tiene, nadie ve más de 8 minutos de video cuando es de este tipo de instrucción. Entonces por eso es que son videos de 10 Ok. minutos.
O sea, serán varios videos. ¿De Ya. cuál? Deben ser varios videos para abarcar todos los temas que nos piden. Bueno, traten de comprimir, traten de no extenderse, ¿no? Porque tampoco es una clase en la que sea súper detallista, ¿no? Es un resumen Claro. bastante conciso de lo más importante, ¿sí? Entonces, si Ok, necesitan un par de videos, puede ser, ¿no? Pero si pueden hacerlo en uno, cada tema, sí, está bien, ¿no? Tampoco no sería problema. Pero si necesitan dos o tres, también está bien, ¿no? Pero tampoco es que se trate de una clase completa en la que discutan todo hasta el menor detalle, ¿ya? Siempre tratando de enfocarse en lo más importante. listo. Ya, y sobre cómo podemos presentarlo, podemos hacer los apuntes en una hoja, tomarle foto y usarlo como Sí, diapositiva. es decir, una hoja que esté bien escrita, así, con letra bonita, para que se vea bien claro, ¿no? Tampoco les voy a exigir que ustedes hagan, ¿no es cierto?, a PowerPoint y todo así bien, porque a veces es muy complicado escribir fórmulas y sobre todo si quieren hacer resolver un ejercicio como ejemplo, por ejemplo, es muy pesado, ¿no? Toma mucho Listo. tiempo. Ya, muchas gracias. Ok. Estaba pensando en utilizar las coordenadas esféricas. Ya, pero eso quiere decir que usted en alguna parte, ¿no es cierto?, de aquí, si quiere representar los Z. Bueno, vamos primero a ver si estamos en la misma. ¿Qué quiere decir utilizar coordenadas esféricas? Porque este Z es un operador, no es un Z posición, ¿no es cierto? Este es un operador. Sí, porque ese es el valor esperado del operador Z. ¿A qué se refiere con coordenadas esféricas? Creo que se refiere al R cos teta. Eh, Creo que se refiere a qué, perdón. Al R cos teta. Ya, pero R cos teta, es decir, estamos diciendo que el operador Z es igual al operador R por coseno de teta. Porque como les repito, no, Z es un operador. Sí. Sí, pero al aplicar sobre el R, o sea, hacer la proyección sobre el R para tener las funciones de onda en el espacio. Ya, entonces, bueno, eso deben tener cuidado, ¿no? Porque si ustedes dicen, recuerden que este Z es un operador, ¿no? Sí. Entonces, para que Z operador, ¿no es cierto? Como dice, deben proyectarle sobre R, ¿no? Digamos, R teta phi, voy a ponerle ya para que se entienda. Sí. Y obviamente Z sobre R esto no es nada más que Z sobre R, ¿no? Es decir, no es nada más que Z sobre R. Sí, ya Z como ya no como operador, ¿no es cierto? Sino como función. Y eso sí es, bueno, y eso sí es R coseno de teta, ¿no? Eso ya no hay lío. Pero necesitan esto para poder transformar, ¿ya? Sin una forma así sobre la cual aplicar el operador Z sobre R, ¿no es cierto? Es decir, sin este de aquí no pueden hacer esto, ¿no? Ah, vamos con la densidad de corriente de probabilidad, entonces. Entonces, ¿no? De manera general, las funciones de onda, ¿no? Se pueden escribir así, ¿ya? Como una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Donde simplemente, ¿no? Todas estas funciones de onda del átomo, ¿ya? Toda la función de onda del átomo, ¿no es cierto? Tenemos eso, sí, toda esta función de onda del átomo, ¿no es cierto? Que tenía esta forma, ya tiene una parte real, ¿no es cierto? Y aquí una parte real e imaginaria. Sí, la parte real serían los polinomios asociados de Legendre y la parte imaginaria sería el exponencial de IMFI. ¿Ya? Entonces, si tomamos eso, ¿no es cierto? Podríamos decir que tenemos así. Y ahí tratar de definir en función de esto de aquí la corriente de probabilidad, ¿no? Porque justamente la corriente de probabilidad, recuerdan que es esto,
Y esto de aquí es 2 veces el imaginario de este término, ¿no? De psi conjugado de el gradiente de psi. Entonces, cuando se hace eso, es más fácil cuando se separa así. Es más fácil separar esto, ¿no? Y entonces esto de aquí, si la corriente de probabilidad, van a poder escribir así. ¿Ya? Y entonces esta parte real se elimina, ¿no es cierto? Porque voy a restar este versus el conjugado y lo que me queda solamente es este término. ¿Ya? Y entonces la corriente de probabilidad va a poderse escribir así. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente, la densidad de corriente de probabilidad, ¿no es cierto? Depende directamente solamente del módulo de la función de onda. Sí, perdón, la densidad, ¿no es cierto? Estoy hablando, sí. La densidad, esta, ¿no es cierto? La densidad de probabilidad, sí. Solamente depende del módulo de la función de onda de la parte real. Es decir, de este alfa, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros vamos acá, ¿ya? Sí, aquí tenemos, ¿no es cierto?, 2 partes, ¿no? Una parte real, que sería la parte radial, es una función de onda radial, ¿no es cierto?, real, pero esta parte de aquí también tiene una parte real, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que me da la dirección? Sí, la dirección de máxima probabilidad, ¿no? Entonces, que está asociada cuando le vemos a los polinomios a los armónicos esféricos, está asociada, ¿no? Con los polinomios de Legendre, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, ¿qué sería esto? ¿Sí? ¿Qué sería esto? ¿Ya? Si nosotros, bueno, no lo tengo escrito, si nosotros decimos, ¿no? Si comparamos con el típico caso clásico, ¿ya? La densidad de corriente no es nada más que la densidad de carga por la velocidad de la carga. ¿Ya? Aquí tendría yo la densidad de probabilidad, que es simplemente el módulo al cuadrado de la parte entera de la función de onda. ¿Sí? Lo que sobra, ¿no es cierto?, sería equivalente a la velocidad. Sí, entonces la densidad de probabilidad se estaría moviendo, no sé si quiero sacarle un análogo con esta velocidad. ¿De dónde proviene esta velocidad? ¿De dónde de dónde vendría el movimiento ¿de dónde proviene? ¿Qué dice Luis? ¿De dónde proviene? No, no le veo. ¿Qué es este? ¿Qué es este término? Cuando le veo a la función de onda. Jorge, cualquier Jorge. ¿De dónde proviene esa velocidad? Para que aparezca, porque existe densidad de probabilidad. Sí, eso es indudable, ¿no es cierto? Que simplemente es el módulo al cuadrado de la función de onda. Pero ¿cuándo aparece corriente de probabilidad? Es decir, ¿cuándo existe un flujo de probabilidad de un lado al otro? ¿Ya? ¿Cuándo existe un flujo? ¿Sí? ¿Qué necesito yo? Que exista un gradiente de beta, ¿no es cierto? ¿Qué es beta? Al escribirle así. ¿Qué es beta? El cambio de la fase de la función de onda, por así Es decirlo. la fase, ¿no es cierto? Exacto, es el cambio, es la fase. Fíjense que aquí la fase de manera general estaba como una función de R, ¿sí? Entonces el cambio de la fase con la posición es la que me determina una densidad de corriente de probabilidad. ¿Sí?
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la densidad de corriente de probabilidad de los estados estacionarios? ¿Qué pasa con esa densidad de corriente de probabilidad? Sí, bueno, eso hemos de ver en la siguiente clase, ¿no? Pero si hacemos el análisis de esta de aquí, sí, la densidad de corriente de probabilidad no evoluciona en la función de onda de los estados propios. Sí, es decir, ¿no es cierto? Es como tener una corriente así, en la cual no hay cambio, ¿sí? Porque la corriente está circulando sobre sí misma. Ese sería el equivalente, ¿no es cierto? Sí, pero existe una evolución espacial de la densidad de probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿no? Es como tener que la corriente de probabilidad realmente está yendo de un lado al otro, pero es estacionaria. Sí, es estacionaria, ¿no? En ese sentido. Y entonces, todo eso vamos a trabajar bueno, la siguiente semana ya. ¿Ok? Entonces quedamos ahí por ahora. Pregunto, perdón, preguntas. Por ejemplo, si en el examen nos piden calcular un coeficiente parecido al que hicimos hace un rato, ah, ¿debemos hacerlo por la forma de las rotaciones o podemos hacerlo integral? Bueno, son libres, ¿no? Realmente, la idea aquí simplemente es que quiero que ocupen, ¿no? Que tomen en cuenta que todas esas cosas que se hizo para la parte, el producto tensorial, realmente se utiliza nosotros no directamente porque eh, no estamos en la parte de resolución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Porque ya se necesita otros otros métodos de resolución aproximados. Ya no podríamos resolver, por ejemplo, un campo electromagnético, sí, porque ese método debería caer en otro lado, ¿no? Ya necesitamos más teoría, digamos, que no es el propósito de este curso. Pero entonces ustedes cuando vayan a electrodinámica 2 o a nuclear o a la misma atómica y molecular y le quieran formalizar esa teoría, ustedes van a necesitar todas estas cosas, ¿no? Todas estas herramientas. Entonces ahí es cuando aparece, ¿sí? Entonces, simplemente desde un punto de vista algebraico, digamos, y desde un punto de vista sencillo de la mecánica cuántica, ustedes, todos los que vieron en atómica y molecular, se puede replicar acá, ¿no? Pero ustedes no necesitaron ningún espacio de Hilbert o brackets u operadores en ese sentido, ¿no? De lo que estamos viendo, o productos tensoriales. Entonces, todo lo que ustedes van aquí, si ustedes van a un libro formal de cuántica, lo van a poder revisar y utilizan todas estas formalidades que estamos viendo, ¿no? Y en especial estas funciones de Wigner cuando tenga que ver con momento angular. Entonces, simplemente lo que les estoy ofreciendo yo es una forma alternativa y más formal de presentar todo lo que ustedes ya aprendieron en atómica y molecular. Pero ya desde el punto de vista práctico, eso se va del alcance de la mecánica cuántica 1 y ustedes lo van a ocupar en la mecánica cuántica 2. Entonces, cuando vayan a la mecánica cuántica 2, seguramente con Ericsson, ¿no? Que hemos de seguir en este estado y él ha de seguir dando esta materia, entonces ahí ustedes van a necesitar manejar estas operaciones. Sí, pero en cuestión práctico, ustedes todo lo pueden realizar finalmente o casi todo lo pueden realizar en el sistema en la representación de coordenadas y todo lo pueden escribir como las integrales explícitas que están acá. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista son libres de hacerlo, ¿ya? Pero sí es importante que vayan un poco utilizándolos para que vayan refrescando en la memoria y vayan grabándose en la memoria que existen esas relaciones que si bien yo no me las sé de memoria, sí, pero se usan, ¿no? Porque se sabe que existen, ya no es novedad que existan esas cosas, sí. ¿Está claro?
Entonces necesito que tengan pendiente, ¿no? Que eso existe, de dónde viene, de dónde, cómo se relaciona, sí, y que vienen de las rotaciones, ¿no? En general, de la teoría del momento angular. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, no, nada más. No, creo que eso es todo. Ok, entonces eso simplemente, ¿ya? Entonces, eh, yo sé que es mucho más cómodo trabajar en la representación eh, de coordenadas, pero la formalidad es lo que, si ustedes van a trabajar en esta área, sobre todo, ¿no? Si les interesa cosas relacionadas con esto, la parte formal es la que se usa, ¿no? Sí, para cálculo se utiliza el otro, pero para el desarrollo teórico se utiliza la representación de brackets, ¿sí? Entonces es importante que recuerden cómo trabajar acá, ¿no? Porque, como les digo, todo pueden hacer en la representación X, Y, Z, pero no es la forma en la que se trabaja ya en la física teórica, ¿sí? Entonces sería bueno que se vayan acostumbrando. Bueno, quedamos ahí por ahora, ¿ya? Nos vemos entonces el día lunes. Este lunes. Hasta el lunes.